El Infinix Concept 2021 se une a la carrera de carga rápida con un sistema personalizado de 160 watts que puede cargar completamente la batería de 4000 mAh en solamente 10 minutos. Este teléfono también pretende darle vida a una nueva tecnología de cambio de color al panel trasero para darle más vida. El sistema Ultra Flash Charge está construido alrededor de una batería 8C que tiene una resistencia interna un 18% menor en comparación con una batería 6C. Estos números denominados en la escala C-Rate indican qué tan rápido se puede cargar o descargar una batería de litio. La compañía desarrolló y patentó la Supercharge Pump, que es lo que convierte el voltaje entrante del puerto USB-C al voltaje que ingresa a la batería. Esta bomba cuenta con una eficiencia del 98.6%. A modo de comparación, el sistema de 125 watts de Oppo tiene 3 bombas paralelas que logran una eficiencia del 98%. En este sentido, cuanto más alto es mejor, porque los puntos porcentuales restantes al 100% se convierten en calor. Y hablando de calor, el Infinix Concept 2021 tiene 20 sensores de temperatura repartidos por todo el dispositivo. Su trabajo es asegurarse de que el teléfono permanezca por debajo de los 40 grados centígrados. Si se pasa o el teléfono detecta un voltaje o interferencia electromagnética más alta de lo esperado, la protección de seguridad se activa para evitar cualquier daño. En total hay 60 mecanismos de protección de seguridad. El cargador que entrega los 160 watts también es bastante impresionante. Está construido con semiconductores de nitrato de galio y carburo de silicio para mantenerse relativamente compacto y altamente eficiente. Este cargador es compatible con múltiples protocolos para que pueda cargar tanto las computadoras portátiles como el teléfono. El Infinix Concept también admite una carga inalámbrica rápida de hasta 50 watts, aunque a diferencia del cargador con cable, esta velocidad ya es compatible con algunos dispositivos existentes. Aún así, alámbrico o inalámbrico, este prototipo se carga rápidamente. Aquí hay una demostración oficial que comienza en 0%, pasa por el 18% en la marca de 1 minuto, luego por el 58% en la marca de 5 minutos y finalmente llega al 100% segundos antes de que el temporizador indique 10 minutos. Todo ello en torno a los 37.3 grados centígrados. Infinix también exploró algunos conceptos de diseño con este dispositivo. Para empezar, la pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas tiene una curvatura bastante extrema a los lados, 88 grados. Con una curvatura de esta magnitud no hay espacio para botones en el lateral. Otra cosa a tener en cuenta es la plantilla estilizada Now en la parte posterior, que hace referencia al lema de la empresa "El futuro es ahora". En realidad esto es parte de la tecnología de cambio de color basada en tecnología electrocrómica y electroluminiscente. La carga ultra rápida y las funciones de cambio de color son los aspectos más destacados de este concepto de teléfono, pero la lente de periscopio también merece una mención. Es una lente de 135 mm que debería tener un aumento de 10x, que puede usar el zoom digital para alcanzar un aumento de 60x. Detrás se encuentra un sensor de 8 megapíxeles. Este es el primer periscopio de Infinix y puede ser una señal de lo que vendrá en un futuro.